hay mano negra en este asunto. Queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical. Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. Hola, ¿qué tal amigos de Facebook y YouTube? Aquí su amigo Alfonso Virués en una emisión más de Al Viruela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que detrás de las protestas de la Policía Federal en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, hay mano negra. Reafirmo mi postura de ayer, creo que en el video está claro. Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no es una causa justa, porque no hay despidos, porque no se están quitando salarios, prestaciones. Y cuando hablo de mano negra, es que los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal. Dio la casualidad que después de estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, una parte de estos policías sublevados pidieron como representante sindical a Felipe Calderón. Igual, si me lo permiten, mis compañeros, queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical. Por favor, exigimos la presencia del expresidente Felipe Calderón para que él nos represente como líder sindical. Alfonso Durazo hizo contundentes declaraciones contra Felipe Calderón. Dicho escenario ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción. No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical. Felipe Calderón negó ser la mano negra que está detrás de las protestas de la Policía Federal y rechazó las declaraciones de Durazo. Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. En particular al presidente, pero específicamente secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Por el momento no contamos con los elementos suficientes para determinar si Felipe Calderón es esa mano negra que está detrás de estas protestas de los policías federales. Pero lo que sí podemos determinar es si Calderón tiene o no autoridad moral para estar golpeando todo el tiempo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Felipe Calderón es el principal responsable de la crisis de inseguridad que se vive actualmente en México. Fue durante su sexenio que los índices de criminalidad se dispararon alarmantemente, como lo ha señalado el senador Martí Batres. Esta situación de violencia se disparó en su sexenio. Cuando empezó el sexenio de Felipe Calderón había 8,000 homicidios al año. Cuando terminó había 27,000 homicidios al año. Es decir, incluso la mayor responsabilidad en el tema de la violencia no es del sexenio pasado, sino de ese sexenio, del de Felipe Calderón. Creo que el que tendría que ser más mesurado y más prudente en estos temas y más autocrítico debería ser él. Comentócratas conservadores que se dedicaban a aplaudir todo el tiempo durante el sexenio de Felipe Calderón retiraron su apoyo tiempo después y aceptaron que la guerra contra el narcotráfico había sido un fracaso absoluto. Jesús Silva Herzog Márquez escribió en 2016 un fuerte artículo en contra del michoacano titulado La década sangrienta. En una parte decía: cuando Felipe Calderón asumió la presidencia, el país alcanzaba la cifra más baja de homicidios desde que estos se cuentan. Eran objetivamente tiempos de paz. Hoy los recordamos con nostalgia. Y agrega: tras la guerra declarada por Felipe Calderón,
Somos un país más violento, más inhóspito, más sangriento, más bárbaro. A fines del gobierno de Vicente Fox se presentaron crímenes de una extraordinaria violencia, pero hoy los vemos como hechos aislados. Tras la declaratoria de guerra, esos hechos dejaron de ser aislados para extenderse y repetirse por todo el país. Ahí están los números para quien quiera consultarlos. La violencia del país fue consecuencia de la estrategia calderonista. Incluso algunos miembros de la ultraderecha mexicana han acabado por aceptar la responsabilidad de Calderón en la crisis de inseguridad. El expresidente Vicente Fox, por ejemplo, aceptó los errores del calderonato en una entrevista con Jorge Ramos. ¿La relación de usted con Calderón cómo es? Pues mira, fue de miembros del partido, claro, colegas, del Partido Acción Nacional, pero distante de origen y después yo diría hasta de conflicto. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que pensamos muy diferente. Por ejemplo, un gran debate entre él y yo en el periodo de transición fue mi sugerencia que no metiera al ejército a las calles a combatir el narcotráfico. Y eso resultó en una guerra fallida, resultó en un incremento dramático. ¿Usted le recomendó a él no meter al ejército? Así es, muchas y repetidas veces. Y hoy lo que tenemos es más consumo, más violación a derechos humanos, más juicios sumarios, y es un caos lo que dejó en esa materia. Porque ya que estaba hablando de eso, durante su gobierno, señor Fox, hubo 74,000 homicidios dolosos, pero entra el sexenio de Felipe Calderón y se multiplica a 104,000. Así es, hay un indicador general de criminalidad que se utiliza en todo el mundo, que es el número de delitos por cada 100,000 habitantes. En mi administración terminamos con 9 delitos por cada 100,000 habitantes, el récord de todos los tiempos en México. Con Felipe Calderón se multiplicó de 9 a 28. Hoy con Peña ha bajado de 28 como a 18, pero fue fatal esa guerra contra el narco. Como vemos, Felipe Calderón no tiene ninguna autoridad moral para estar golpeando al actual gobierno de México. Por el contrario, si la justicia prevaleciera en nuestro país, tendría que estar siendo juzgado por todo el daño que le hizo a México durante su sexenio. ¿Y tú qué opinas al respecto? Te invito a dejar un comentario y a suscribirte a mi canal. Y nos vemos en el próximo video.